Hola a todos. Llevo tiempo ya con ganas de hacer un vídeo sobre este tema. Lo he llamado To Be or Not To Be. ¿Por qué? Porque es lo que me llega cuando después de preguntar a uno de mis clientes en una sesión de coaching ¿qué quieres?, se pasa media hora explicándome lo que no quiere. O bien se enfrasca en explicaciones que tienen mucho más que ver con las dudas existenciales de Hamlet que realmente con una explicación clara de sus metas. Entonces, para que nuestros objetivos de desarrollo pasen del to be or not to be a yes I want, si quiero, os propongo algunas recomendaciones. Primera constatación: no es fácil fijar objetivos de desarrollo de habilidades. En efecto, se suele referir a estas habilidades como soft skills, no porque sean blandas, ni porque sea menos importante que las hard skills, incluso todo lo contrario, sino porque se refieren a conceptos intangibles, difícil de describir y aún más de asociarles a indicadores cuantificables y demostrables. Me resulta más fácil, por ejemplo, pedir a un comercial que aumente en un 10% su cifra de ventas, porque es cuantificable y podré verificarlo a final de año. Más difícil me resulta pedirle que trabaje bien en equipo, porque claro, me resultará difícil decirle qué entiendo por esto y todavía más de poder medirlo. El hecho que no sea fácil no impide describir con mucha más precisión los objetivos de desarrollo. Como no es fácil, la tendencia es que muchos managers directivos suelen quedarse en el concepto general. Para ellos mismos, como para sus colaboradores, hablan de mejorar la comunicación, la autonomía, el trabajo en equipo, la visión estratégica, la proactividad, la capacidad de innovación, etc. El problema es que no profundiza y no se pregunta, ¿pero qué entiendo yo por comunicación, trabajo en equipo, autonomía o proactividad? Es que no reflexionan lo suficientemente sobre lo que les permitiría en concreto para ellos o para sus colaboradores llegar a desarrollar esta habilidad en concreto. Y, por supuesto, no la expresan con claridad. Sin embargo, es posible. La precisión consiste en definir comportamientos observables, sensaciones percibidas, con algunas pruebas de alcance. La forma como percibimos el mundo y los demás es a través de los 5 sentidos. Vemos, oímos, tocamos, olemos, probamos. Dicho de otra manera, observamos y experimentamos cosas, emociones, sentimientos que ocurren. Pensadlo bien, no hay otra. Entonces, la mejor forma de saber si yo mismo o otra persona domino unas habilidades es poder describir lo que me gustaría ver y sentir en mis propios comportamientos o en los comportamientos de los demás. Por ejemplo, si cogemos el caso de trabajar en equipo, por ejemplo, me gustaría conseguir, por ejemplo, haber definido objetivos comunes con todos los miembros del equipo, que estos objetivos estén claramente redactados incluso en un documento, con sus planes de acciones, con la repartición de tarea, todo esto muy claro. Podría también verme en una reunión con la capacidad de diálogo entre todos nosotros, la capacidad de crear ideas y todo esto sin quejarnos. Esto podría ser trabajo en equipo para mí. O bien, si hablo de autonomía, podría ser que yo o otra persona sea capaz de gestionar una cartera de clientes grandes cuentos, completamente solo. Completamente solo también podría ser capaz de presentar un plan comercial a un comité de dirección. Habiendo hecho un estudio de benchmarking solo también. Todo esto es describir con precisión estas habilidades. Además de la precisión, es importante asegurar que el objetivo sea realmente motivante. Otro fallo que he podido observar es hablar de un objetivo sin tener realmente la gana de alcanzarlo. Es por esto que las personas se quedan en términos vagos, en cosas pocas concretas. No han dado en el clavo,
no han dado en un objetivo que necesitan realmente trabajar y que será el verdadero estímulo que les hará salir de su zona de confort. Por ejemplo, un caso típico es cuando un cliente me dice que quiere trabajar su gestión del tiempo y después de unas cuantas preguntas descubre que su verdadero objetivo es el que realmente le ilumina los ojos, el que le permitirá ser mucho más productivo, incluso hacer mucho más cosas, es la capacidad de decir no. Este último es lo que conecta realmente con su motivación intrínseca, con lo que quiere realmente resolver, siendo la gestión del tiempo algo más superficial. Yo suelo decir que un objetivo puede esconder otro, como los trenes, y por esto es muy importante profundizar con preguntas retadoras y buscar el verdadero objetivo, el que realmente me mueve de verdad. Otro aspecto clave es saber definir un objetivo de forma afirmativa y no negativa. El cerebro entiende de concepto y no tanto de las palabras que conectan los conceptos. Por ejemplo, si alguien me dice que no quiere ser tan autoexigente y no quiere ser perfeccionista, su mente le proyecta constantemente la realidad en la cual está inmerso, que es la autoexigencia y la búsqueda de la perfección. Por mucho que diga que no quiere serlo, está continuamente con estos conceptos en la mente porque no está pensando de forma positiva en un nuevo concepto, es decir, la situación deseada que quiere alcanzar. La pregunta que tenemos que hacernos es, si no quiero ser esto, entonces, ¿qué quiero ser? Si no quiero ser autoexigente y perfeccionista, entonces quiero ser más comprensivo y compasivo conmigo mismo, aceptar más los errores, cumplir con lo que me piden y estar satisfecho, o bien hacer lo que puedo y solo lo suficiente. Sea lo que sea, es muy importante poder expresar el comportamiento que quiero conseguir y esto de forma afirmativa. Finalmente, es importante que un objetivo de desarrollo tenga un deadline y un timing. No poner fecha a un objetivo es como quedarse vago en su descripción. Cuando pueda lo haré, un día de esto, pronto, tarde o temprano. Al quedarse indefinido, es como si nuestro objetivo no entrara en nuestra agenda, corriendo el riesgo de la procrastinación, el hecho de aplazar constantemente nuestras acciones. Poniendo un deadline y algunas etapas es como desplegar el camino, el espacio temporal en el cual me voy a mover. Es como estas líneas, estos puntos de referencias que vemos en un campo de rugby, estas banderas que nos sitúan y nos revelan cómo estoy progresando hacia la meta para conseguir el ensayo. Sin tiempo, el objetivo puede diluirse, incluso dejar de existir, porque no importa realmente si algún día lo voy a alcanzar o no. En conclusión, precisión en la definición de los comportamientos observables por nuestros 5 sentidos, verdadera motivación apuntando al verdadero objetivo, descripción afirmativa de la situación deseada y timing. Estos son los factores claves para fijar objetivos de desarrollo tanto para uno mismo como para nuestros colaboradores. Evita quedarse estancado en conceptos generales que son sujetos a los malentendidos o a la inacción y garantiza gran parte del éxito. Y así dejar el mundo conocido del not to be o bien la duda existencial del to be or not to be. Gracias por ver este video y hasta la próxima.